Las opiniones vertidas en este espacio son de exclusiva responsabilidad de sus participantes. 17:49. La campaña electoral para el proceso que vivirá el Ecuador el próximo 24 de marzo se ha iniciado. Está con nosotros el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, Mauricio Alarcón. Le hemos pedido que nos acompañe con el propósito de comentar, analizar, reflexionar sobre lo que ocurre alrededor de este proceso electoral. Hay algunas particularidades, Mauricio, en estas elecciones, y es que se trata de una elección local, de una elección de los gobiernos locales. ¿Usted cree o advierte que estos gobiernos se pueden recuperar, se pueden nuevamente posesionar como los más cercanos a la acción de los ciudadanos? Buenas tardes. Bueno, buenas tardes, Andrés, y un saludo a quienes nos escuchan a través de la señal de Platinum. Creo que hay que poner como punto de partida que las elecciones del próximo 24 de marzo no son solo seccionales. Y quizá ahí está un punto en el que la atención ciudadana está indebidamente enfocada solo en los cargos locales. Porque vamos a elegir a las autoridades nacionales del Consejo de Participación. Y por lo que se ha oído también en los últimos días, que algunos medios de comunicación ya están entrevistando a los candidatos para que propongan qué van a hacer en el eventual caso de ser consejeros, pues se oye mucho en torno al tema de la lucha contra la corrupción, de la transparencia y la recuperación del dinero perdido en la última década, y también me ha sorprendido escuchar de buena parte de los candidatos este tema de revisar las decisiones tomadas por el Consejo de Participación Transitorio. Así es que ahí quizá hay que empezar a echar ojo a esa elección de cara también a un consejo que pensamos iba a entrar únicamente a promover la participación ciudadana y el control social, por cuanto el transitorio deja prácticamente resuelto el tema de designación de autoridades. Incluso el día de hoy hemos visto en redes sociales declaraciones de Julio César Trujillo advirtiendo al nuevo consejo prácticamente cuidado con revisar lo que nosotros estamos haciendo. Y pues creo que esto dará mucho de qué hablar en los próximos días. Volviendo al tema de las elecciones locales, como bien señalaba Andrés, hay algunas particularidades. Quizá el punto de partida es la gran cantidad de candidatos. Esto es lo primero que llama la atención, la fragmentación, digamos. Y tenemos casos en los que ciudades grandes, como Quito, como Guayaquil, como Cuenca, en los últimos sondeos y encuestas indican un alto nivel de indecisión por parte de la ciudadanía y prácticamente candidatos punteros con el 20 y con el 25%. Si hablamos de una indecisión que bordea el 50-60% en la mayoría de ciudades, estamos hablando que la intención de voto de esos candidatos difícilmente supera el 10 o el 12% votación real. Entonces esa fragmentación que de por sí puede resultar pintoresca o para otras personas quizá resultar producto de una democracia en la que cualquier persona puede aspirar a ser alcalde, concejal, prefecto, pues va a terminar afectando la legitimidad con la que esas personas lleguen al poder seccional. Este es un tema muy importante, Mauricio, en el sentido de que estas personas, estos gobernantes municipales o provinciales, en fin, puedan llegar en condiciones muy precarias al ejercicio de su administración. Y con consejos municipales, en el caso de alcaldes, muy fraccionados. Muy fraccionados también. Si ya de por sí, basados en la experiencia de este último Consejo Metropolitano en Quito, que no tuvo en realidad fraccionamiento, estamos hablando que habían dos grandes bloques, el bloque del alcalde en alianza, el bloque del entonces partido de gobierno mayoritario y un concejal que provenía de otra fuerza política, en este caso creo que vamos a enfrentarnos a un consejo metropolitano muy fraccionado, porque no nos olvidemos que muchas veces ese voto que se dirige hacia el candidato alcalde ni siquiera se refleja en plancha, en votación en plancha para sus concejales. Así es que no solo quizá veamos alcaldes sin la suficiente legitimidad, sino concejales
con muy poco respaldo ciudadano. Un poco para conversar, simplemente lo que cabría en estos casos es tener una segunda vuelta, ¿no, Mauricio? Bueno, es para algo que tenga una mejor presencia. Es algo, Andrés, que en varios países de América Latina ya se Para los aplica. gobiernos locales también. Y pongamos un ejemplo, quizá el más cercano, Perú. En Perú, algunas autoridades locales, si es que no superan un umbral de votación, se realiza una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados, precisamente para tratar de darle más legitimidad de voto y de respaldo ciudadano a la persona que acceda al poder. Sin embargo, esa segunda vuelta es solo sobre los candidatos a alcalde, prefecto, gobernador en los países de América Latina, no en el caso de concejales, donde en definitiva todo se resuelve en la primera votación, en la primera vuelta. Pero así debería ser de alguna manera. En esa primera vuelta para los concejales hay esta fragmentación, hay esta expresión más, y por último, más plural. Legitimar bien al alcalde o a la autoridad para principal. Que tenga la autoridad, porque si en estas elecciones, por ejemplo, un concejal en Quito tiene más votos que el alcalde, resulta... Y ahí vamos a ver quizá fenómenos. Habrá que esperar por los resultados definitivos el 24 de marzo, pero podría darse el fenómeno que mencionas. Entonces, esta es la primera particularidad que detectamos. La segunda, y que hay que ponerle también mucho ojo, es porque se ha visto, gracias a las redes sociales y a las distintas formas de comunicación alternativa, que los candidatos en la etapa de su pre-campaña ya promocionaban mítines, promocionaban encuentros con la ciudadanía, y ya no se ven esos encuentros de masas en su gran mayoría. Obviamente hay algunos que sí. Ayer nos decían en redes sociales candidatos de un movimiento: vean el apoteósico lanzamiento de campaña en Manabí, o vean cómo arrancamos la campaña en Caravana. Tal vez en los cierres de campaña. Pero sí, la gran mayoría uno ve que son pequeños encuentros presenciales con gente de barrio, con gente de los niveles más bajos de representación ciudadana, el núcleo más cercano al ciudadano, conversatorios con una comunidad barrial, algo que antes no se veía, y quizá están aplicando esa estrategia para, en primer lugar, darse a conocer, porque la gran mayoría de candidatos tienen bajo nivel de conocimiento en las ciudades principales, y también como una forma de quizás sembrar para futuros procesos electorales, ver esto como una catapulta para el 2021 o quién sabe después para el 2024. Sí, pues hay muchos que probablemente piensan en eso, y es esta forma, este diseño que se planteó de que el Estado financia la campaña. Entonces, claro, si es que yo quiero tener un cuarto de hora de popularidad, de presencia pública, me resulta perfecto esto. Bueno, y ahí voy en a cambio, una fiesta gratis. Y ese es uno de los puntos que lo venimos analizando desde la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, desde antes del inicio del proceso electoral. Porque no solo se trata de ver una proliferación de candidatos basado en esta fiesta gratuita, en esta promoción que podría resultar gratis, como se dice, pero de gratis no tiene nada. Las franjas de promoción electoral las pagamos los ecuatorianos con nuestros recursos. Y ahí es cuando uno dice cómo puede ser posible entonces que un candidato que en teoría, aquí en Quito, por ejemplo, conformó su movimiento local supuestamente con 50,000 adherentes, llega el día de la elección y obtiene 4 o 5,000 votos. O sea, ni sus propios adherentes le votaron, y los ecuatorianos en general, porque no es que uno simplemente financia la campaña en su localidad, sino que todos estamos financiando la campaña de todos, terminamos pagando esta carrera de popularidad en medios de comunicación de personas que quizá el día de mañana continúen la carrera política o desaparezcan. Así es que ahí hay que quizá, en este afán comparativo, tomar buenos ejemplos respecto a umbrales, ya no para legitimar la existencia o muerte de una persona política, de un sujeto político, cuando uno dice la tarjeta amarilla y la tarjeta roja, desapareció el movimiento, sino también para plantearnos en este debate que se está dando a propósito de reformas al Código de la Democracia, un umbral para que, si el candidato no lo supera, tenga que devolver a los ecuatorianos el dinero que le hemos dado para que financie su campaña. Ahí sí, probablemente aquellos que creen que esto es una fiesta, lo pensarán 2 veces antes de inscribirse, ¿no? Entonces ahí también tenemos que echar ojo. Una particularidad adicional
es que sí se nota, a pesar de que eso no es nuevo, el tema de redes sociales y de internet, pero se nota mucho más fuerza de comunicación y de enlace con la ciudadanía a través de las redes sociales y el internet. Y esto trae también una consecuencia negativa a la que le tenemos que echar mucho ojo y que en 3 días de campaña ya se ha visto, que es el tema de las fake news, las noticias falsas. Entonces ya están circulando en Twitter, en Facebook, fotos retocadas, mensajes falsos, supuestos portales de noticias que informan sobre temas de candidatos que en realidad son falsos. Entonces ahí juega mucho el tema de información y desinformación en un proceso electoral. Veamos cómo evoluciona esta guerra en el medio digital, que creo que va a tener fuerte repercusión en el proceso actual. Será interesante evaluar, Mauricio, qué ocurre con el nivel de penetración que tengan las redes sociales, porque en muchos casos uno puede tener informaciones no precisas, en el sentido de que esto es masivo y tal, y hay estas burbujas y estos espacios que tienen una sintonía o una presencia pequeña. Eso habrá que ver, cuánta potencia tienen las redes sociales. Indiscutiblemente. Y ahí, en otros países, las redes sociales en elecciones de este tipo han jugado un rol fundamental. Veremos si los candidatos cuentan con estrategia o estrategas capaces de aprovechar el microespacio digital, este tema de la segmentación de los públicos, para llegar a la gente de la mejor manera con sus propuestas, cuando vamos a ser víctimas de una ráfaga de publicidad convencional en los medios tradicionales. Claro, porque se concentra en estos pocos días. Sí, y tendremos además un remate como el que ha ocurrido en procesos electorales anteriores, en el que la franja publicitaria es un jingle tras otro, un spot tras otro, y el mensaje se pierde. Nos obliga a los ciudadanos simplemente a apagar la televisión o a ponerle en mute mientras está la parte publicitaria. Y los mensajes se frivolizan, se hacen no hay mensaje de fondo. Y ese es un punto es la mejor cancioncita, es la mejor sí, la que más pega. Y ahí viene un punto interesante que creo que no solo juega para los candidatos a gobiernos seccionales, sino también, como decía, para los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana. Ellos no pueden hacer campaña, ¿eh? Sí, pero hay spots que están a cargo del Consejo Nacional Electoral, de esta promoción única que se va a hacer respecto a ellos, y que ya está en medios de comunicación y ya está en internet. Oigan bien las propuestas de los candidatos en esos spots cortos, porque se oyen algunas cosas que nada tienen que ver con el tipo de cargo que van a ocupar. Y ahí es un punto de inteligenciar a la ciudadanía y que conozca qué hace un alcalde, qué hace un concejal, qué puede hacer un prefecto y en este caso, qué puede hacer un miembro del Consejo de Participación Ciudadana. Porque hemos escuchado, por ejemplo, candidatos que dicen, desde el Consejo vamos a generar empleo con el dinero recuperado de la corrupción. El Consejo no puede generar empleo. O sea, procuremos que no haya demagogia en el mensaje de la gente, o que también se enfoquen en las competencias, que no nos hablen, por ejemplo, candidatos al Consejo, nos vamos a oponer a las privatizaciones, cuando las atribuciones de esos consejeros no tienen nada que ver con una decisión que según la legislación ecuatoriana le compete única y exclusivamente al Ejecutivo, al Gobierno Nacional. Entonces ahí es un punto que es importante para empezar a trabajar desde la sociedad civil en un tema de voto informado. Hemos visto ya algunas organizaciones aliadas y amigas de empezar una campaña por parte de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo y su iniciativa Radiografía Política. Vamos a transparentar, como se diría en criollo, vida, obra y milagros de los candidatos a las alcaldías, por lo menos de Quito, Guayaquil y Cuenca, porque la cantidad de candidatos nos imposibilita ir y recopilar material sobre las otras ciudades, pero estaremos presentando esas hojas de vida, las circularemos también a través de internet y redes sociales para que el ciudadano se informe y se pregunte, y adelanto algunos datos, por ejemplo, ¿qué tan buen alcalde de Guayaquil puede ser un quiropráctico? ¿O qué tan buen candidato o alcalde de Guayaquil puede ser una persona que se publicita en redes sociales ofreciendo sus servicios para hacer tesis a estudiantes de universidad? Y te digo, son casos ciertos, son casos que hay y que los vamos a presentar, que son bastante sui generis, pero ahí veremos quién es quién en esta campaña electoral. Mauricio, hay un tema que es el que plantea al inicio de la entrevista,
y es el de la fuerza de la recuperación, en fin, de los municipios, de los consejos provinciales. Por ejemplo, me parece a mí que ya en la figura de las prefecturas, de los consejos provinciales de este momento ya está casi caduco, ¿verdad? Es otra de las instituciones en las que lamentablemente los ciudadanos ya no creen. No solo hablamos de una pérdida de credibilidad de la asamblea, como hablábamos antes de la entrevista, producto de todo lo que se está dando, una pérdida de credibilidad en el presidente. Los números lamentablemente ponen también cifras negativas ahí, sino también una pérdida de credibilidad de las autoridades locales, que se supone son las más cercanas al ciudadano. Cuidado y estemos entrando en una crisis de la democracia y empecemos los ciudadanos a pensar si el modelo de gobierno que tenemos, este modelo representativo, es en realidad el que funciona o es el que queremos cambiar para plantearnos nuevas formas de gobierno, ¿no? Entonces quizá ahí hemos oído también propuestas interesantes en el que se dice un municipio en una ciudad como Quito, un distrito metropolitano como Quito, resulta inmanejable desde un municipio central. Es momento de pensar como ocurre en Bogotá, como ocurre en Lima, en alcaldías menores. Sí, claro. Si uno se pone a pensar, no hay un Quito homogéneo ya. Ya son otras ciudades. Si uno visita la parte norte de la ciudad, va a darse cuenta que, por ejemplo, Calderón, Carapungo, forman una ciudad en sí. Son un mundo con su propia dinámica. Lo mismo ocurre al sur. Con sectores como Solanda, como el Recreo. Son ciudades, son microciudades. Entonces sí sería, por ejemplo, empezar a plantearnos nuevas formas de gobierno para que la gente se sienta realmente representada y no tengamos una crisis de credibilidad, de representación como la que actualmente se enfrenta y que se evidencia en los sondeos y en las encuestas que están empezando a circular. Listo, señor. Muchísimas gracias por haber intervenido en este programa y haber difundido a través de nuestras ondas su pensamiento y sus reflexiones sobre lo que ocurre con el proceso electoral que se ha iniciado, la campaña ya ha arrancado y claro, estas particularidades que nos ha referido Mauricio Alarcón, que es el director de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. 18 horas y 6 minutos.